Hola, hoy vamos a hablar de estadísticos suficientes. En particular, en este ejercicio vamos a ver estadísticos suficientes en el caso de que son estadísticos de orden, como puede ser el mínimo. Veamos, dice CX1 hasta XN variables aleatorias con densidades dadas por la exponencial de I tita menos X para cualquier X que siempre es mayor o igual a I veces tita y 0 en otro lado, que se pasa del recorrido. Compruebe que t de x que es igual al mínimo de x y dado y es un estadístico suficiente para tita. Para resolver esto tenemos dos caminos. Un camino sería ir por la definición de estadística suficiente y el otro sería por el teorema de la factorización. Hagamos los dos. Primero, por definición. Por definición. Recordemos que t de x, cualquier t de x es un estadístico suficiente. Estadístico suficiente si la probabilidad de tu muestra dado el estadístico no depende del parámetro tita, en este caso en general. Pongámosle en recuadro ya que esto es la definición. Ya. Entonces, si logramos demostrar que al calcular esta probabilidad de la muestra conjunta dado el estadístico t no depende del parámetro tita, entonces decimos que t de x es un estadístico suficiente. En particular, el mínimo demostraremos que si eso no es un estadístico suficiente. Pero para eso necesitamos hallar la distribución del estadístico cuando empezamos por definición. Así, hagamos eso. Hallando la distribución de t de x, es decir, del mínimo, ahora necesitamos hallar la distribución de t de x, que en el fondo es igual a la distribución del mínimo de todos los x sub i. Sabemos que cuando tenemos un conjunto de variables aleatorias que es una muestra y además siguen la misma distribución, el mínimo siempre está dado por n veces la función de la población por 1 menos la función acumulada elevado a la n menos 1. Esa es la distribución del mínimo, siempre y cuando tu muestra sea independiente y además siguen la misma distribución, es decir, definición de muestra aleatoria. Así, tenemos esta función, porque nos dan en el enunciado, tendríamos que hallar la función acumulada. Ahora, la función acumulada. La función acumulada, es decir, f de x. Por definición es la integral desde el valor mínimo, que es i veces tita, hasta un x de tu función. La exponencial de i por tita menos, cambiamosle un valor diferencial de t para hacer la integral. Así, esta integral podemos ver que la exponencial de i veces tita es constante y la exponencial de menos t es menos la exponencial de menos t, ¿verdad? Evaluado desde i veces tita hasta x. Reemplazando exponencial de i veces tita, reemplazando x, va a ser menos la exponencial de menos x y menos por menos tenemos más la exponencial de menos i veces tita. Aquí haciendo un poco de álgebra distribuyendo, podemos verificar que esto va a ser 1 menos la exponencial de i veces tita menos x. Ahora sí, reemplazando en la fórmula
de la distribución del mínimo, vamos a tener, reemplazando en la distribución del mínimo, es decir, la distribución de tu estadística t, es n veces la función de densidad o la función masa de probabilidad, que es esta, ¿verdad? Exponencial de i tita menos x. Pongamos eso. Exponencial de i veces tita menos x por 1 menos la función acumulada, que en este caso encontramos que es 1 menos la exponencial de i tita menos x. Así tenemos que es 1 menos la exponencial de i tita menos x. Todo eso elevado a la n menos 1. Esto va a ser n veces la exponencial de i veces tita menos x por, podemos ver que estos unos se cancelan, menos por menos más. Y aquí nos queda simplemente la exponencial de i veces tita menos x. Todo eso elevado a la n menos 1. Y sumando con esto, porque tienen la misma base, podemos verificar que tiene esta forma. La exponencia n veces, aquí vemos que tienen la misma base, de nuevo repito, pero aquí es como si fuera un elevado a una vez menos esta, solo nos queda elevado a la n. La exponencial de i veces tita menos x, todo eso elevado a la n. Distribuyendo nos queda n veces la exponencial de i tita n menos x elevado a la n. Esa sería la distribución de tu estadística t de x, la distribución del mínimo. Ahora sí, hagamos. Finalmente, probemos la probabilidad de tu muestra de x1 hasta xn dado t de x. Veamos qué tiene. Esto sabemos que por definición de probabilidad condicional es la probabilidad de tu muestra x1, x2 hasta xn incluido tu estadístico dividido entre la probabilidad de t de x. Esto podemos simplificarlo como la probabilidad de x1, x2 hasta xn, y como t de x es redundante, entonces es suficiente con tener esta parte en el numerador, dividido entre la probabilidad del estadístico t de x. Esto es, como son independientes, va a ser la multiplicación de i igual a 1 hasta n de la exponencial de i veces tita menos x sub i, ¿verdad? La distribución de la población de esa muestra aleatoria. Y la distribución de t de x, lo que encontramos. ¿Qué es esto? Es n veces la exponencial de i tita n menos xn. N veces la exponencial de i tita n menos xn. Bueno, perdón, aquí podemos ver que como es la estadística, podemos reemplazarlo como una t veces... Perdón, aquí sería t veces n, ¿verdad? Porque nuestra función en el fondo es esta t de x. Entonces aquí, tal vez para no confundirnos, podríamos escribirlo como la exponencial de i veces tita n menos t veces n, donde t es la estadística, en este caso que es el mínimo. Aquí, desarrollando un poco el producto en el numerador, vamos a tener que es la exponencial de i veces tita n menos la sumatoria de los xi desde que i vale 1 hasta n dividido entre n veces la exponencial de i veces tita n menos t por n. Aquí podemos ver claramente que se pueden simplificar esta parte porque en el numerador, tanto en el denominador, son iguales. Y así podemos ver claramente que en este caso esta función x1 dado xn, de x1 hasta xn dado t de x, no depende del parámetro tita, porque simplemente nos va a quedar esta parte. Escribamos. La probabilidad de x1 hasta xn dado tu estadística t de x igual a t
esto se va a escribir como la exponencial de menos la sumatoria de este que iguale 1 hasta n de todos los x sub i, dividido entre n veces la exponencial de menos t por n. Y vemos que como la función de x1 hasta xn, dada tu estadística t de x igual a t, no depende del parámetro θ, entonces t de x, que es el mínimo de todos los x y dado i, es una estadística suficiente para θ. Y ya estaría demostrado. Ahora, hagamos por el otro lado, por el teorema de la factorización. Por el teorema de la factorización. ¿Qué nos dice el teorema de la factorización? Si nuestra función conjunta de la muestra x1 hasta xn, incluido el parámetro, se puede escribir de la forma una función que dependa solo de la estadística y del parámetro y otra función solo de la muestra. Si podemos factorizarlo de esta forma, entonces t de x es suficiente para θ. Entonces hagamos ahora en el ejercicio. Nuestra función conjunta f de x1, x2 hasta xn, incluido el parámetro, va a ser la multiplicación de este que i vale 1 hasta n de la exponencial de i θ menos x sub i. Esto podemos escribirlo como la exponencial de i veces θ por n menos la sumatoria de los x sub i de este que i vale 1 hasta n. Separando, aquí podemos ver por un lado i veces i por θ por n por la exponencial de menos la sumatoria de este que i vale 1 hasta n de los x sub i. Aquí podemos notar que esta parte podemos expresarlo como la función h de x y esta es la función g de θ incluido el parámetro. En este caso el parámetro va a ser la estadística incluida el parámetro. En este caso la estadística t de x puede ser como la función indicatriz, ya que vemos que en la función todos los valores, cualquier valor de x siempre va a ser mayor o igual a θ, es decir, el valor de la muestra más chiquita o más chica que se aproxime al valor mínimo va a ser el mejor estimador de este valor θ. Así que aquí simplemente podemos decir, como les decía, podemos escribirlo así, o la exponencial de i veces θn por la función indicatriz de θ hasta más infinito de la exponencial de menos la sumatoria de este que i vale 1 hasta n de los x sub i. Y así como pudimos factorizar, o por el teorema de la factorización, así t de x que es igual al mínimo de los x y dado i es una estadística suficiente para θ. Y bueno, eso es todo. Espero les haya servido.